Bienvenidos a esta lección en la cual hablaremos sobre un tema de mucha importancia, que es precisamente la instrucción Musicam Sacram. Es importante que conozcamos los documentos de la Iglesia. Ahí es donde encontramos pues todas las indicaciones, las recomendaciones. Algunos documentos tienen valor de derecho canónico, es decir, son obligatorios para la Iglesia. Esta instrucción, pues es de suma importancia. Nos daremos cuenta que muchas de nuestras dudas se resolverán sobre estos temas de música litúrgica, pero lo fundamental es que desarrollemos un verdadero criterio litúrgico, es decir, que tengamos las razones, los fundamentos para decidir, para preparar, para ensayar, para ejecutar y para ejercer nuestro ministerio litúrgico en la Eucaristía, en los sacramentos e incluso en los actos de piedad. Bienvenidos, hermanos. Vamos a reflexionar sobre este documento tan importante para nosotros. ¿Qué es la instrucción Musicam Sacram? Bueno, tengamos presente que en los años de 1963 a 1965 se celebró el Concilio Vaticano II, el cual reformó la liturgia de la Iglesia. La Constitución, Sacrosanctum Concilium, es el primer documento emanado del concilio. Pero debido a que se malentendió, a que se estaba mal aplicando, a que quizá había algunas cosas que no se tenían claras, es que se emite esta instrucción, que pudiésemos decir, en pocas palabras, es como la explicación de lo que quiso decir Sacrosanctum Concilium. Esa es la importancia que tiene. La música sagrada, en lo que respecta a la renovación litúrgica, fue objeto de atento estudio en el Concilio Vaticano II. Este aclaró la función que desempeña en los divinos oficios, promulgando principios y leyes sobre la misma en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia y dedicándole un capítulo entero en dicha Constitución. Es decir, que el Concilio Vaticano II le dedicó un capítulo, es decir, le dio importancia de primer nivel a la música. Las decisiones del concilio han comenzado ya a ponerse en práctica en la renovación litúrgica recientemente iniciada. Pero las nuevas normas referentes a la organización de los ritos sagrados y a la participación activa de los fieles han dado origen a algunos problemas sobre la música sagrada y sobre su función ministerial, que parece se deben resolver para lograr una mejor comprensión de algunos principios de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Aquí lo dicen de forma muy clara nuestros señores obispos, que las normas, que esta actualización, que esta reforma de la liturgia
ha dado origen a algunos problemas que incluso el día de hoy se están viviendo, estamos experimentando. Pero con este documento es que se resuelven esos problemas y se resuelven esas dudas. Seguramente muchos de nosotros, conforme vayamos leyéndolo, se van a dar cuenta de la claridad con que nuestros obispos hablan. En consecuencia, el concilium instituido por el sumo pontífice para poner en práctica la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, ha examinado cuidadosamente estos problemas y ha redactado la presente instrucción. No pretende reunir toda la legislación sobre la música sagrada, sino establecer unas normas principales, las que parecen más necesarias en el momento presente. Es como la continuación y el complemento de la anterior instrucción de esta sagrada congregación, preparada por este mismo concilium y publicada el 26 de septiembre de 1964 para regular correctamente la aplicación de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Aquí podemos subrayar como publicada, preparada para regular correctamente la aplicación de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Entonces podemos verlo como un manual práctico, por decirlo de alguna forma, de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Es de esperar que pastores, músicos y fieles acojan con buen espíritu estas normas y las lleven a la práctica, y de esta manera todos a una se esfuercen por conseguir el verdadero fin de la música sagrada, que es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Bueno, pues nos piden recibir, acoger de buen modo, con agrado, con fe, con amor, estas normas, pensando siempre en la gloria de Dios. Que recordemos que en la liturgia damos la gloria a Dios, pero que también tenemos que obtener el fruto de la santificación de los fieles, de la santificación personal. Pues, queridos hermanos, vamos a leer a través de 3 sesiones completa esta instrucción Musicam Sacram de la Sagrada Congregación de Ritos y del Concilium sobre la música en la Sagrada Liturgia. Se entiende por música sagrada aquella que, creada para la celebración del culto divino, posee las cualidades de santidad y perfección de formas. Es decir, partimos de la definición de que la música sagrada, es decir, la música del culto, la música con la cual damos gloria a Dios, la música que nos sirve para la liturgia, posee 2 cualidades: santidad y perfección de formas. Esos 2 principios no los debemos de perder de vista, sobre todo en la actualidad, porque nuestra música debe de buscar la santidad y no se puede entonces utilizar cualquier música, y debe de tener perfección de formas. Bueno, lo iremos definiendo y entendiendo. Con el nombre de música sagrada se designa aquí el canto gregoriano, la polifonía sagrada antigua y moderna en sus distintos géneros, la música sagrada para órgano y para otros instrumentos admitidos, y el canto sagrado popular, litúrgico y religioso.
Aquí podemos llamar la atención sobre lo siguiente. Yo he encontrado personas que me han dicho que la iglesia no debería de permitir el uso de otros instrumentos que no son el órgano, como las guitarras, etcétera. Bueno, aquí vemos de forma muy clara que la iglesia no está prohibiendo eh, géneros de música e incluso instrumentos. Un poquito más adelante nos daremos cuenta que incluso lo dicen así literalmente nuestros obispos. La renovación del Concilio Vaticano II abrió la puerta. Y entonces en la actualidad, en principio no tenemos prohibición. Sí tenemos unas recomendaciones, sí tenemos orientaciones, sí tenemos normas. Es decir, no se puede cantar de cualquier forma ni cualquier cosa, ¿verdad? Y los géneros van a ser utilizados de acuerdo a los diferentes criterios que analizaremos en este documento. Algunas normas generales. La acción litúrgica adquiere una forma más noble cuando se realiza con canto. Cada uno de los ministros desempeña su función propia y el pueblo participa en ella. De esta manera, la oración adopta una expresión más penetrante. El misterio de la Sagrada Liturgia y su carácter jerárquico y comunitario se manifiestan más claramente mediante la unión de las voces. Se llega a una más profunda unión de corazones. Desde la belleza de lo sagrado, el espíritu se eleva más fácilmente a lo invisible. En fin, toda la celebración prefigura con más claridad la liturgia santa de la Nueva Jerusalén. La acción litúrgica adquiere una forma más noble cuando se realiza con canto, pero donde cada uno de los ministros desempeña su función propia y el pueblo participa en ella. Esos son también tres principios que nosotros debemos de tener muy claros. Parte necesaria de la liturgia, de la celebración, es el canto. La celebración litúrgica, por excelencia, modelo, es donde se canta, pero también donde los ministros realizan su función propia y siempre teniendo presente que el pueblo participe. La columna vertebral de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II y por lo tanto de la aplicación de la reforma en cuanto a la música es precisamente que el pueblo participe. Y es lo que encontramos en esta instrucción. Por tanto, los pastores de almas se esforzarán con diligencia por conseguir tal forma de celebración. Hay un llamado a los pastores de las comunidades para esforzarse por conseguir esta forma de celebración, que fue lo que dijimos, los tres principios: que se cante, que los ministros desempeñen su función propia y que el pueblo participe en la celebración. E incluso en celebraciones sin canto, pero realizadas con el pueblo, se conservará de manera apropiada la distribución de ministerios y funciones que caracteriza las acciones sagradas celebradas con canto. Se procurará sobre todo tener ministros necesarios y capaces, así como fomentar la participación activa del pueblo. Aquí nuevamente se nos pide, recalcando, que los ministros deben realizar su función propia. Los acólitos, el lector, el salmista, el coro, etcétera. El presidente de la asamblea, todos deben de hacer lo que les corresponde. Y siempre buscando
y cuidando la participación del pueblo. La preparación práctica de cada celebración litúrgica se realizará con espíritu de colaboración entre todos los que han de intervenir en ella y bajo la dirección del rector de la Iglesia, tanto en lo que atañe a los ritos como a su aspecto pastoral y musical. Bueno, se nos invita a preparar las celebraciones bajo la guía de quien dirige la comunidad, rector, párroco, y cuidar tanto lo pastoral como lo musical. Una pregunta frecuente es, pues, ¿qué hacer si, o una inquietud frecuente que nos hacen es que el párroco, el sacerdote, no se preocupa, no forma, no da indicaciones sobre la música en las celebraciones litúrgicas? Bueno, seguimos, aunque pueda sonar extraño, eh, en la aplicación del Concilio Vaticano II. De hecho, alguna vez algún sacerdote experto en liturgia nos decía que la aplicación del concilio llevaba 200 años. Bueno, pues estamos en la primera etapa, ¿verdad? De aplicación. Todavía, repito, hay dudas, hay cosas que no se entienden, hay cosas que a lo mejor no se aplican del todo. Pero bueno, estamos en ese proceso buscando que se puedan vivir estas normas y estas orientaciones. Una organización auténtica de la celebración litúrgica, además de la debida distribución y desempeño de las funciones, en la que cada cual, ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Requiere también que se observen bien el sentido y la naturaleza propia de cada parte y de cada canto. Para conseguir esto es preciso, en primer lugar, que los textos que por sí mismos requieren canto se canten, efectivamente, empleando el género y la forma que requiera su propio carácter. Bueno, aquí tenemos indicaciones muy importantes. Que cada cual, ministro fiel, desempeñe su oficio, pero que solamente haga aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Por eso es la necesidad de formar y de enseñar a los fieles a participar y comprendan cada momento, cada parte de la celebración para que la vivan plenamente. Y pues se nos pide también para el canto, que los textos que por sí mismos requieren canto se canten efectivamente, empleando el género y la forma que requiera su propio carácter. Por ejemplo, el Salmo, un texto sagrado que por su naturaleza debe de ser cantado. Por ejemplo, el Santo, ¿verdad? Debe de ser cantado siempre. Y así cada parte de la celebración, en la siguiente sesión, analizaremos la importancia, el orden y a quién le corresponde cantar cada momento de la celebración, el grado de importancia de el canto, es decir, qué se debe cantar, quién lo debe cantar y cuándo lo debe de cantar, ¿verdad? Estas son indicaciones que nos da este documento y que, repito, lo veremos en la siguiente sesión, cuando lleguemos a ese punto. Entre la forma solemne y más plena de las celebraciones litúrgicas, en la cual todo lo que exige canto se canta efectivamente, y la forma más sencilla, en la que no se emplea el canto, puede haber varios grados, según que se conceda al canto un lugar mayor o menor,
Sin embargo, en la selección de partes que se deben cantar, se comenzará por aquellas que por su naturaleza son de mayor importancia. En primer lugar, por aquellas que deben cantar el sacerdote o los ministros con respuestas del pueblo, o el sacerdote junto con el pueblo. Se añadirán después poco a poco las que son propias solo del pueblo o solo del grupo de cantores. Este párrafo precisamente lo explicará el documento a detalle más adelante, pero podemos decir algunos puntos importantes, comentar lo siguiente, que la celebración solemne debe de ser cantada. Por eso vemos que aquí hace una diferencia entre celebración solemne, dice, y la forma más sencilla de celebración. ¿Dónde está la diferencia? En que una es cantada y la otra no tiene canto, no se canta. Segundo, le da primacía a la participación del sacerdote. Lo primero que tiene que ser cantado es lo que le corresponde al sacerdote, al presidente de la celebración. Y después, poco a poco, las que son propias no solo del pueblo o solo del grupo de cantores. Puedo adelantarles que estamos viviendo algo contrario. El sacerdote no canta o canta poco, no canta las partes que le corresponden, pero el coro canta mucho. O sea, los cantos que solamente podrían ser cantados por el coro son los que siempre se cantan. Y en ocasiones sí se permite la participación del pueblo, pero en otras tantas se le obstaculiza. Se ha invertido lo que pide este documento, es decir, que no se ha entendido o no se está aplicando de forma correcta. En resumen, lo que primero debe de cantarse en la misa son las partes que corresponden al sacerdote, como son las oraciones eucológicas, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión, el prefacio, las palabras de la consagración, la lectura del Evangelio, puede ser una proclamación solemne, una proclamación cantada, etc. Si el sacerdote canta, es que se debería permitir que se añadan los siguientes cantos, como pueden ser los cantos procesionales, el canto de entrada, el canto de presentación de dones u ofertorio, el canto de comunión. Y así es como es el criterio que este documento nos da. Siempre que pueda hacerse una selección de personas para la acción litúrgica, que se celebra con canto, conviene dar preferencia a aquellas que son más competentes musicalmente, sobre todo si se trata de acciones litúrgicas más solemnes, o de aquellas que exigen un canto más difícil, o se transmiten por radio o televisión. Si no se puede hacer esta selección y el sacerdote o ministro no tiene voz para cantar bien, puede recitar sin canto, pero con voz alta y clara, alguna que otra parte más difícil de las que le corresponden a él. Pero no se haga esto solo por comodidad del sacerdote o ministro. Bueno, son palabras muy fuertes y aquí yo sé que a muchos muchos que han manifestado dudas en este sentido de si el sacerdote debe cantar, de la participación del párroco, etcétera, etcétera. Aquí se aclara. Los obispos lo dicen de forma clara. Y repito, pueden sonar palabras muy fuertes. Siempre que pueda hacerse una selección de personas para la acción litúrgica, que se celebra con canto, conviene dar preferencia a aquellas que son más competentes musicalmente. De hecho, pues lo ideal es tener el coro o tener un cantor, un organista, que estén formados, que estén preparados, que tengan técnica, sobre todo si se trata de acciones litúrgicas más solemnes.
o de aquellas que exigen un canto más difícil o se transmiten por radio o televisión. Aquí me gustaría comentar algo. Miren, en ocasiones cuando son celebraciones solemnes, ¿qué es lo que hacen? Pues contratan. Yo he conocido muchas parroquias donde, por ejemplo, en la fiesta patronal, pues contratan un mariachi. ¿Qué es lo que podemos decir desde lo que ya hemos comentado en ese documento? Porque lo asentaremos en un momento. Miren, se pide que los ministros ejerzan su ministerio, su servicio, que se forme para que lo hagan de forma correcta. Entonces, en principio, pues no es lo mejor contratar. ¿Por qué? Porque no es su ministerio propio. Y menos si no son de la comunidad, si no son de la parroquia, porque eso nos ha tocado vivirlo. Va a ser la fiesta patronal, pues van a buscar un mariachi que traen de donde lo encuentran. Y bueno, yo les comparto que tuve la bendición de ser cantor 10 años de mi vida y pues vi muchas cosas ahí en el coro de la iglesia, ¿verdad? Me tocó pues que llegaban a dormirse, que venían de una fiesta y venían alcoholizados, etcétera, que no participaban de la celebración, no se hincaban en la consagración, no respondían, pues no comulgan, etcétera, etcétera. Recuerden que deben de participar los ministros propios, es decir, pues quienes cantan, quienes pertenecen a esa comunidad, el coro de esa comunidad es el que debería de estudiar y de prepararse de la mejor forma posible, y a ellos por derecho les correspondería cantar, ¿verdad? Porque los ministros tienen que ejercer su ministerio, lo acaba de decir el documento, ¿verdad? Entonces, bueno, nos ha tocado ver eso en muchas comunidades donde contratan una orquesta o traen algunos músicos o el mariachi, etcétera, etcétera. Desde lo que hemos visto de este documento, entonces no es lo más propio, ¿verdad? Lo propio sería formar de la mejor forma a los músicos de la parroquia, preocuparse e interesarse porque aprendan tanto técnica como litúrgica, porque crezcan espiritualmente, es decir, deben de llevar un acompañamiento espiritual. Continuamos, nos dice, si no se puede hacer esta selección y el sacerdote o ministro no tiene voz para cantar bien, puede recitar sin canto, pero con voz alta y clara, alguna que otra parte más difícil de las que le corresponden a él, pero no se haga esto solo por comunidad del sacerdote o del ministro. Es decir, que siempre debemos buscar que haya canto. Si el sacerdote por alguna razón no canta, no se debe de privar a los fieles de participar de la celebración solemne que implica el cantar. Aquí abro otro paréntesis. En los seminarios se está esforzando por formarlos, que haya clase de música. No puedo negar, porque es la realidad, que durante muchos años no se formó de una forma técnica en música. Sí había coros, etcétera, etcétera, pero no propiamente una formación musical. Es algo que también en muchos seminarios se está buscando formar, corregir, que a lo largo de los años que dura la formación aprendan a cantar, aprendan la técnica, aprendan las normas litúrgicas. En la selección del género de música sagrada, tanto para el grupo de cantores como para el pueblo, se tendrán en cuenta las posibilidades de los que deben cantar. La Iglesia no rechaza en las acciones litúrgicas ningún género de música sagrada, con tal que responda al espíritu de la misma acción litúrgica y a la naturaleza de cada una de sus partes, y no impida la debida participación activa del pueblo. En la selección del género, que vimos que hay diferentes, el canto gregoriano, la polifonía sagrada, tanto antigua como moderna, la música para órgano,
la música incluso popular, la música tradicional, también contemporánea. Pero se debe tener en cuenta las posibilidades de los que deben cantar. Es decir, no podemos solamente al arbitrio o porque nos guste decir queremos que se cante de esta forma. Debemos de tener también respeto a los fieles, ¿verdad? También la iglesia, en otro lugar, nos dirá que es importante la aceptación. Es decir, que si porque a un coro le gusta determinado tipo de música, a lo mejor me ha tocado verlo, ¿verdad? Que les gustan las cumbias. Y digan, no, pues nosotros somos el coro de las cumbias y todo lo vamos a cantar en cumbia. Sin importarles los fieles, la asamblea. Ellos tienen que estar de acuerdo. Me tocó en una comunidad que eran personas de la tercera edad, personas mayores, y el coro decía, nosotros somos los cumbieros. Y pues a los fieles no les agradaba ni la forma ni lo que cantaban, ¿verdad? Mostraban y se quejaban, ¿verdad? Y cosa curiosa, porque en la tarde, que era una misa con participación de jóvenes, iba un cantor, ¿verdad? También de edad avanzada, de edad mayor, que cantaba cantos muy tradicionales. Y bueno, los jóvenes expresaban un poquito que les gustaría un poquito de música pues más actual para ellos, ¿no? Aquí dense cuenta de una cosa, que debemos de aplicar criterio litúrgico. Eh, la iglesia lo tiene incluso en sus documentos, a dar razones siempre de por qué sí y por qué no, por qué conviene, por qué no conviene, ¿verdad? Y aquí lo que este documento nos está dando son precisamente las razones. Lo podemos ver a continuación. La iglesia no rechaza en las acciones litúrgicas ningún género de música sagrada. Están desde muy antiguas, como es el canto gregoriano, hasta las contemporáneas, forman parte y se pueden utilizar en la acción litúrgica. Pero nos da esta indicación, con tal de que responda al espíritu de la misma acción litúrgica. Debe de ir de acuerdo, debe de cumplir los objetivos de la liturgia, el género de música que utilicemos, y a la naturaleza de cada una de sus partes. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con este coro que les digo que les gustaba la cumbia? Que todos lo cantaban igual, ¿verdad? El Señor ten piedad, el Cordero de Dios, no hacía ninguna distinción, el Gloria, etcétera, etcétera. Es decir, no conocían la celebración, no entendían cada parte, cada momento de la celebración. No estaban formados. Pues de buena fe, sabemos que así pasa en muchos lugares, la gente va a cantar, pero siempre debemos de formarlos. Ellos tienen que entender que deben de servir a la liturgia, deben de saber que hay normas, que hay criterios, deben de entender cada parte de la celebración para elegir el canto, la forma correcta. Repito, con tal de que responda al espíritu de la misma acción litúrgica y a la naturaleza de cada una de sus partes, y no impida la debida participación activa del pueblo. Nos damos cuenta cómo es recurrente este pedir respeto a cada una de las partes y a la participación del pueblo, porque son, repito, los principios de la renovación litúrgica. Participar de una forma consciente, es decir, entender cada momento, cada rito, cada parte de la celebración.
a fin de que los fieles participen activamente con más gusto y mayor fruto. Conviene variar oportunamente, en la medida de lo posible, las formas de celebración y el grado de participación, según la solemnidad del día y de la asamblea. Nuevamente, el documento nos hace hincapié en la participación de los fieles, que debe ser activa, que participen con gusto, que obtengan fruto de la celebración. Nos dan otra recomendación: variar las formas de celebración y del grado de participación, según la solemnidad del día y de la asamblea. Por ejemplo, entre semana, pues puede ser una forma más sencilla, que contraste precisamente con las solemnidades. Por ejemplo, la fiesta patronal y las solemnidades que encontramos en el calendario litúrgico a lo largo del año. Eso le da sentido, le da viveza, nos ayuda en la vivencia, en la comprensión de nuestra participación en la liturgia. Téngase en cuenta que la verdadera solemnidad de la acción litúrgica no depende tanto de una forma rebuscada de canto o de un desarrollo magnífico de ceremonias, cuanto de aquella celebración digna y religiosa que tiene en cuenta la integridad de la acción litúrgica misma, es decir, la ejecución de todas sus partes según su naturaleza propia, una forma más rica de canto y un desarrollo más solemne de las ceremonias sigue siendo sin duda deseables, allí donde se disponga de medios para realizarlos bien. Pero todo lo que conduzca a omitir, a cambiar o a realizar indebidamente uno de los elementos de la acción litúrgica sería contrario a su verdadera solemnidad. Este es un párrafo muy importante. Hablamos de solemnidad y yo he hecho este ejercicio cuando hemos tenido clases presenciales, que me digan, que me expliquen qué es una celebración solemne. Y bueno, por lo regular me dicen que, bueno, que es la celebración donde se ponen muchas flores, donde se traen al mariachi o a una orquesta. Bueno, elementos de ese tipo. ¿Cuál es la solemnidad en la iglesia? ¿Verdad? Fíjense ustedes. Ténganse en cuenta que la verdadera solemnidad de la acción litúrgica no depende tanto de una forma rebuscada de canto o de un desarrollo magnífico de ceremonias, ¿verdad? Es decir, no es la solemnidad, no significa que traje a un coro, ¿verdad? Muy grande, muy caro, etcétera, etcétera, que llene la iglesia de flores, etcétera, no. Que la verdadera solemnidad depende cuanto de aquella celebración digna y religiosa, que tiene en cuenta la integridad de la acción litúrgica misma, es decir, la ejecución de todas sus partes según su naturaleza propia. La solemnidad de una celebración es que sea una celebración digna y religiosa, que tiene en cuenta la integridad de la acción litúrgica misma, que no se añadió, que no se cambió, y añadimos lo siguiente: la ejecución de todas sus partes, según su naturaleza propia. Una forma más rica de canto y un desarrollo más solemne de las ceremonias siguen siendo sin duda deseables, allí donde se disponga de los medios para realizarlos bien. Pero todo lo que conduzca a omitir, a cambiar o realizar indebidamente uno de los elementos de la acción litúrgica sería contrario a la verdadera solemnidad. Dicho de otra forma, la celebración litúrgica solemne es aquella donde se respeta cada parte de la celebración, donde se vive, donde se realiza según su naturaleza propia.
Por ejemplo, donde en el Señor ten piedad, donde en el acto penitencial verdaderamente pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, donde cantamos al Señor ten piedad con el verdadero sentido, con la naturaleza propia del acto penitencial, de la súplica que pedimos al Rey de Reyes, al Señor, que tenga piedad de nosotros porque hemos pecado. Donde el Gloria se canta de una forma solemne. En alguna de las clases tengo presente, alguien comentaba eso precisamente, de que si no se podía hacer el Gloria de una forma que no fuera solemne, pues iría en contra de lo que es el Gloria, ¿verdad? De la solemnidad que es proclamar la gloria de Dios. No, el Gloria tiene que ser solemne siempre, de su naturaleza, donde los ministros, la celebración solemne es donde los ministros llevan a cabo su ministerio propio, donde no se omiten, donde no se cambia ninguna de las partes de la celebración, que no se tiene permitido, como vimos en la instrucción general del misal romano, no le está permitido al sacerdote añadir, cambiar o quitar ninguna de las partes, pero tampoco al coro ni a los fieles. Corresponde exclusivamente a la sede apostólica establecer los grandes principios generales, que son como el fundamento de la música sagrada, en conformidad con las normas tradicionales y especialmente con la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. La reglamentación de la música sagrada pertenece también, en los límites establecidos, a las competentes asambleas territoriales de obispos legítimamente constituidas, así como al obispo. Bueno, en pocas palabras, ¿quién puede legislar sobre música sagrada? En primer lugar, la sede apostólica, que da las normas universales, las normas generales, los lineamientos. Por ejemplo, este documento, la instrucción Musicam Sacram, es dado por la Santa Sede y aplica para toda la iglesia. La reglamentación, bueno, se puede hacer en las asambleas territoriales de obispos, o puede ser la conferencia episcopal, así como por el obispo, que en su diócesis es el legislador, es el liturgo, es decir, quien puede establecer normas litúrgicas para su diócesis, para su territorio. Los actores de la celebración litúrgica. Las acciones litúrgicas son celebraciones de la iglesia, es decir, del pueblo santo, congregado y ordenado bajo la presidencia del obispo o de un presbítero. Ocupan en la acción litúrgica un lugar especial el sacerdote y sus ministros, por causa del orden sagrado que han recibido y por causa de su ministerio, los ayudantes, los lectores, los comentadores y los que forman parte del grupo de cantores. ¿Qué significa esto? Bueno, que quienes participan de la liturgia, ya sea preparando, presidiendo, sirviendo en algún ministerio. Bueno, el obispo, en primer lugar, el sacerdote, con su título, con su cargo de párroco para su comunidad, ministros que pueden ser instituidos, por ejemplo, el lector y el acólito, quienes son para formarse para sacerdotes, los ministros extraordinarios de la comunión, el ministerio del catequista, los monaguillos, el coro, etcétera, etcétera. Son actores, es decir, quienes participan, quienes animan la celebración, el sacerdote que preside y quienes sirven en ella. El sacerdote preside la asamblea haciendo las veces de Cristo. Las oraciones que él canta o pronuncia en voz alta, puesto que son dichas en nombre de todo el pueblo santo y de todos los asistentes, deben ser religiosamente escuchadas por todos.
Esto es muy importante. Quien preside la celebración es el sacerdote, que hace las veces de Cristo. De hecho, esa es una de las grandes tareas del ministerio sacerdotal: presidir la celebración litúrgica, la Eucaristía, los sacramentos. Cristo actúa en la persona del sacerdote. Dada esta importancia, es que cuando el sacerdote canta, cuando el sacerdote habla, cuando el sacerdote en la celebración dice las oraciones, deben ser escuchadas por todos. ¿Y esto en qué se traduce? Que cuando el sacerdote habla no debe de haber música de fondo. Me ha tocado verlo, por ejemplo, que la liturgia eucarística está el organista tocando, o la orquesta tocando, etcétera. No. Sí hay indicación, sí hay prohibición de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote habla, nuestra fe nos dice, nuestra liturgia nos dice, que es Cristo mismo quien está hablando. Y por dignidad, por respeto, no le ponemos acompañamiento musical. ¿Qué hacemos todos? Aquí digo, llamo la atención especialmente del coro, de los coros, de los cantores, porque a veces se distraen. Lo he visto muchas veces. El sacerdote está leyendo, está haciendo las oraciones, está predicando la homilía, etcétera, y pues ellos allá como si estuvieran en otro lugar. No, aquí lo dice de forma muy clara: debe ser escuchado. La lectura, la oración, la predicación, religiosamente escuchado por todos. Los fieles cumplen su función litúrgica mediante la participación plena, consciente y activa, que requiere la naturaleza de la misma liturgia. Esta participación es un derecho y una obligación para el pueblo cristiano en virtud de su bautismo. La participación es un derecho de los fieles. Los músicos, coro, cantor, ministros, no debemos de obstaculizar esa participación. Hay formas, claro. Por ejemplo, un fiel participa escuchando la proclamación de la palabra de Dios. Y quizá en algún momento su participación sea también escuchar determinado canto, porque era el propio, era lo propio ejecutar un canto en latín, quizá. Por ejemplo, en Adviento, el Rorate Caeli, y así, en determinadas celebraciones, y que los fieles pueden no conocerlo, no cantarlo, y su participación es contemplativa, pero activa. Contemplativa porque escuchan, sus espíritus sensibiliza, etcétera. Pero no debemos obstaculizar la participación, que debe ser plena, consciente y activa. Recordemos, es derecho de los fieles, y nosotros, al ejercer el ministerio, debemos de motivar, de propiciar, de suscitar, de animar el que los fieles participen. Esta participación debe ser ante todo interior, es decir, que por medio de ella los fieles se unen en espíritu a lo que pronuncian o escuchan y cooperan a la divina gracia. Pero la participación debe de ser también exterior, es decir, que la participación interior se exprese por medio de los gestos y las actitudes corporales, por medio de las aclamaciones, las respuestas y el canto. Nos damos cuenta cómo se pide esta participación interior, ¿ya?, para unirse a lo que escuchan. Por ejemplo, las oraciones que son propias del sacerdote. Aquí hay que acentuar esto. Hay oraciones, hay partes de la misa que son presidenciales.
y que no es correcto que los fieles las digan junto con el sacerdote. Me tocó en alguna ocasión, por ejemplo, ir a alguna parroquia donde los fieles decían partes que solamente eran del sacerdote. Y pues es incómodo pedirles que guarden silencio, ¿verdad? Y tenerles que explicar esto solamente corresponde al sacerdote, ¿verdad? Su participación es interior, es escuchando, es uniendo su espíritu a la proclamación de las oraciones, de las lecturas. Pero también es una participación activa, exterior, por medio de las actitudes corporales, ponerse de pie, ponerse de rodillas, hacer la procesión, etcétera, por medio de las aclamaciones que deben de participar en ellas, por ejemplo, el aleluya, el gran amén, la aclamación después de la comunión, de la consagración, etcétera, y las respuestas y el canto. ¿Sí? Los fieles deben tener una participación, a veces interior al escuchar, al contemplar, pero a veces también exterior, con el cuerpo, con los gestos, con los movimientos, una participación respondiendo a las partes que les son propias. Por ejemplo, la parte, el salmo, la respuesta del salmo, las aclamaciones, el aleluya, la respuesta a las oraciones eucológicas, oración colecta, responder el amén y los cantos, ¿verdad? Por eso es interesante cuando algún fiel dice que le es aburrido. Cuando un fiel dice eso es porque no participa. No entiende en qué momento y cómo debe de ser su participación tanto interior como exterior. Porque nos pasa, por ejemplo, fieles que no se ponen de rodillas, fieles que no se ponen de pie, se la pasan sentados toda la misa. Ya también vemos a gente que está en el celular durante la celebración, que se salen para hablar por teléfono, que se están durmiendo en la celebración. En fin, es decir, no tienen una participación consciente, no responden, no cantan, etcétera. Pues si no hay esa participación, por supuesto que no van a encontrar sentido, que les va a ser aburrido, etcétera. Y aquí es donde está también nuestra tarea de que sí debemos instruir y formar a los fieles para que sean conscientes, para que participen plenamente conscientes de cada rito, de cada parte de la celebración. Se debe educar también a los fieles a unirse interiormente a lo que cantan los ministros o el coro, para que eleven su espíritu a Dios al escucharles. Nada más festivo y más grato en las celebraciones sagradas que una asamblea que, toda entera, expresa su fe y su piedad por el canto. Por consiguiente, la participación activa de todo el pueblo expresada por el canto se promoverá diligentemente de la siguiente manera. Incluya en primer lugar las aclamaciones, las respuestas al saludo del celebrante y de los ministros, y a las oraciones litánicas y además las antífonas y los salmos, y también los versículos intercalares o estribillo que se repite, así como los himnos y los cánticos. Por medio de una catequesis y pedagogía adaptada, se llevará gradualmente al pueblo a participar cada vez más en los cantos que le corresponden hasta lograr una plena participación. Sin embargo, algunos cantos del pueblo, sobre todo si los fieles no están aún suficientemente instruidos o si se emplean composiciones musicales a varias voces, podrán confiarse solo al coro, con tal que no se excluya al pueblo de las otras partes que le corresponden. Pero no se puede aprobar la práctica de confiar solo al grupo de cantores el canto de todo el propio y de todo el ordinario.
excluyendo totalmente al pueblo de la participación cantada. Bueno, aquí tenemos algunos puntos importantes. Se debe educar a los fieles, algo que hemos venido acentuando en esta sesión, para que participen, para que entiendan, para que sean conscientes de la celebración, de cada parte, momento. Nada más festivo y más grato en las celebraciones sagradas que una asamblea que toda entera expresa su fe y su piedad por el canto. Por eso nosotros afirmamos que la devoción, la piedad de los fieles de una comunidad se mide por el canto, donde los fieles cantan. La fe, la piedad, la solemnidad de la iglesia se manifiesta. Bueno, nos dicen, por consiguiente, la participación activa de todo el pueblo expresada en el canto se promoverá diligentemente de la siguiente manera. Los fieles deben de cantar, en primer lugar, las aclamaciones. ¿Cuáles son? El aleluya, después de la consagración, por ejemplo, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, el gran amén, por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La respuesta del pueblo es el gran amén. Bueno, antífonas, salmos, etc. Por medio de una catequesis y pedagogía adaptada, se llevará gradualmente al pueblo a participar cada vez más en los cantos que le corresponden para lograr una plena participación. Aquí nos damos cuenta que sí podemos preparar a los fieles. Aquí dice por medio de una catequesis y pedagogía adaptada a ellos, que no son el coro, ¿verdad? Que a lo mejor tienen varios días de ensayo, que han estudiado música, que conocen el solfeo, etcétera, etcétera. Entonces, por medio de una formación adaptada a ellos, se debe propiciar el que canten. Por ejemplo, en la práctica que hemos vivido, ahora se hacen las hojitas y 10, 15 minutos antes de la celebración se ensaya con el pueblo. O bien, al terminar la celebración, se les pide que esperen unos momentitos y se ensaya con ellos. La celebración ya no es un ensayo, porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no durante la misa? No, la celebración no es un ensayo, no es una clase, ¿verdad? Eso se llevan a cabo en otro momento. Por eso digo, podría ser antes, después, e incluso en buscar citar a los fieles en el día determinado, en un horario establecido para ensayo. Y esto redunda en el bien de los fieles, porque recuerden que la música es para gloria de Dios, pero también para la santificación de los fieles. Les hace crecer y les hace participar de una mejor forma en la celebración. Hay en algunos momentos en los que puede ser que solo el coro cante, sí, pero nos dicen nuestros obispos que con tal de que no se excluya al pueblo de las otras partes que le corresponden. Y no se puede aprobar la práctica de confiar solo al grupo de cantores el canto de todo el propio y de todo el ordinario, excluyendo totalmente del pueblo la participación cantada. ¿Qué significa esto? Que quizá algún canto pudiese ejecutar solo el coro, pero las demás partes tienen que participar el pueblo. Eso, por poner un ejemplo, puede ser en Adviento. Poner el canto propio de Adviento, el Rorate Caeli, que no es tan sencillo vocalmente. Si los fieles no saben latín, si no tienen técnica vocal, si no conocen el canto gregoriano, etcétera, pues era muy difícil que lo canten. Pero el coro lo podría cantar, sí, pero los demás cantos de la celebración tendrían que ser con la participación del pueblo.
Por ejemplo, en una fiesta patronal, se puede cantar el himno al santo patrono, por supuesto, y a lo mejor los fieles no lo saben, aún no lo conocen, se puede cantar, pero en los demás cantos buscar la participación de los fieles. Se observará también en su momento un silencio sagrado. Por medio de este silencio, los fieles no se ven reducidos a asistir a la acción litúrgica como espectadores mudos y extraños, sino que son asociados más íntimamente al misterio que se celebra, gracias a aquella disposición interior que nace de la palabra de Dios escuchada, de los cantos y de las oraciones que se pronuncian y de la unión espiritual con el celebrante en las partes que dice él. El Concilio Vaticano II le da al silencio el valor de sacramental. ¿Y qué significa esto? Que nos une con Dios. Y entonces hay partes que donde nosotros debemos de guardar silencio. Por ejemplo, cuando se proclama la palabra de Dios, es conveniente guardar unos segundos de silencio para asimilar la palabra que ha sido proclamada. Un silencio que es fundamental es después del acto de comulgar, que es el momento en el que nos unimos con Cristo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es el momento de la unión íntima con Cristo y entonces es donde mejor podemos hablar con él. Y entonces conviene, sí, guardar momentos de sagrado silencio para el diálogo interior con Cristo, con Dios. No debemos de privar tampoco a los fieles de la importancia del silencio. Entre los fieles, con cuidado especial, fórmese en el canto sagrado a los miembros de las acciones religiosas de seglares, de forma que contribuyan más eficazmente a la conservación y promoción de la participación del pueblo. En cuanto a la formación de todo el pueblo para el canto, será desarrollada seria y pacientemente, al mismo tiempo que la formación litúrgica, según la edad de los fieles, su condición, su género de vida y su nivel de cultura religiosa, comenzando desde los primeros años de formación en las escuelas elementales. Bueno, de eso tenemos seguramente claros ejemplos de las acciones religiosas de seglares. Por ejemplo, yo les puedo compartir que nos ha tocado participar en la adoración nocturna con la Tercera Orden Franciscana, seglar, la, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón, etcétera, etcétera, que tienen sus cantos propios, ¿verdad? Y que pues se forman. Me tocó en alguna ocasión ensayar, por ejemplo, con franciscanas, y tenían su canto franciscano. ¿Verdad? Se puede hacer, por supuesto, ¿verdad? Pero también se debe formar al pueblo, ¿verdad? Teniendo en cuenta las características propias de los fieles. El coro o capilla musical o escola cantorum merece una atención especial por el ministerio litúrgico que desempeña. Su función, según las normas del concilio relativas a la renovación litúrgica, ha alcanzado una importancia y un peso mayor. A él le pertenece asegurar la justa interpretación de las partes que le corresponden según los distintos géneros de canto y promover la participación activa de los fieles en el canto. Por consiguiente, se tendrá un coro o capilla o escola cantorum y se fomentará con diligencia, sobre todo en las catedrales y las demás iglesias mayores, en los seminarios y en las casas de estudio de religiosos. Es igualmente oportuno establecer tales coros, incluso modestos, en las iglesias pequeñas. Las capillas musicales existentes en las basílicas, las catedrales, los monasterios y las demás iglesias mayores, que han adquirido un gran renombre a través de los siglos, conservando y cultivando un tesoro musical de valor incomparable,
Serán conservadas según sus normas propias y tradicionales, aprobadas por el ordinario del lugar, para hacer más solemne la celebración de las acciones litúrgicas. Los maestros de capilla y los rectores de las iglesias cuiden, sin embargo, de que el pueblo sea asociado siempre al canto, al menos en las piezas fáciles que le corresponden. Bueno, aquí se nos pide que haya coro o capilla musical o escola cantorum, principalmente en catedral, en las iglesias mayores como son las basílicas, en los seminarios, etcétera, pero que también puede haberlos en las iglesias menores, como pueden ser nuestras parroquias, ¿verdad? Es un llamado a preparar dignamente las celebraciones, la participación del canto, sin obstaculizar a los fieles. Su participación dice, igualmente es oportuno establecer tales coros incluso modestos en las iglesias pequeñas. Algo que, bueno, en las parroquias hay, ¿verdad? Es común y fundamental y muy importante que haya coros en nuestras parroquias, pero hay que formarse, ¿verdad? Eso es muy importante. Las capillas musicales existentes en las basílicas, bueno, nos hace aquí referencia a que los coros que ya había en aquellos años del Concilio Vaticano II, anterior y posteriormente, se conserven, ¿verdad? E incluso pueden conservar sus tradiciones. Los maestros de capilla y rectores de las iglesias cuiden, sin embargo, de que el pueblo sea asociado siempre al canto, al menos en las piezas fáciles que le corresponden. Recuerden que hemos dicho, el canto es un derecho de los fieles y siempre debemos de fomentar y cuidar su participación. Procúrese, sobre todo allí donde no haya posibilidad de formar ni siquiera un coro pequeño, que haya al menos uno o dos cantores bien formados que puedan ejecutar algunos cantos más sencillos, con participación del pueblo, y dirigir y sostener oportunamente a los mismos fieles. Este cantor debe existir también en las iglesias que cuentan con un coro, en previsión de las celebraciones en las que dicho coro no puede intervenir y que, sin embargo, hayan de realizarse con alguna solemnidad y, por tanto, con canto. Vemos entonces cómo se nos pide que siempre haya alguien que cante, que sea una persona que se prepare para hacerlo de la mejor forma, que no privemos a los fieles de la participación del canto, que aunque haya coro, haya personas preparadas que en ausencia del coro puedan dirigir, animar, sostener el canto, ¿verdad? Recuerden que la celebración solemne implica ser cantada y por eso es que también se debe disponer siempre de quien esté preparado para cantar. El grupo de cantores puede constar, según las costumbres de cada país y las circunstancias, ya de hombres y niños, ya de hombres solos o de niños solos, ya de hombres y mujeres, o donde sea verdaderamente conveniente, solo de mujeres. Estamos en los años 1963 a 1965, los años posteriores al Concilio Vaticano II, y recordemos que entre las reformas es abrir las puertas a la participación de los fieles. La iglesia se ha convertido en ministerial y bueno, se darán cuenta que abre la posibilidad a la participación de las mujeres, algo que en siglos anteriores eh, era, era, era difícil, ¿no? Los cantores, teniendo en cuenta las disposiciones de la iglesia, sitúense de tal manera que aparezca claramente su función, a saber,
que forman parte de la asamblea de los fieles y realizan una función peculiar. La realización de su ministerio litúrgico resulte más fácil. Cada uno de sus miembros les resulte asequible la participación plena en la misa, es decir, la participación sacramental. Cuando en el grupo de cantores hay también mujeres, dicho grupo se ha de situar fuera del presbiterio. Bueno, existe un lugar propio. Recuerden que hay lugares litúrgicos: el altar, el sagrario, el confesionario, la asamblea de los fieles, el campanario, etcétera. Todos son lugares litúrgicos. También lo hay para el coro. De tal manera que, según la disposición de la iglesia, la construcción de la iglesia, aparezca claramente su función. En muchas iglesias, pues de hecho está hasta el lugar que así se llama, el coro, que está atrás, elevado. Esto es con el fin de que se pueda utilizar la acústica de las construcciones, que se escuchen bien. Cantan por sobre la cabeza de los fieles, sin obstáculos, ¿verdad? Entonces eso ayuda a la función del coro, el lugar específico. Nos dan estos criterios que aparezcan claramente su función. Pues si el coro tiene iglesia, pues su función va a aparecer ahí, en el coro de iglesia. Así como el lector, cuando se para en el ambón y desde ahí proclama la palabra, pues es el lugar propio. Ahí aparece su función, ¿sí? En el lugar conveniente. El sacerdote en el altar, en la sede, etcétera. El coro, pues en el lugar dispuesto para ellos, ¿verdad? La realización de su ministerio resulte más fácil. Bueno, pues un coro, lugar litúrgico, está diseñado específicamente para eso, para tener una buena acústica, una buena visión, no tener estorbos, etcétera. Es lo ideal que canten desde ahí. Es una pregunta que a veces nos han hecho. Bueno, sí, padre, hay coro en la iglesia, ¿verdad? Está en la parte de atrás, elevado, pero nosotros queremos estar ahí junto al altar. Bueno, no es lo más conveniente. Si esa es la razón que los vean, no es lo conveniente, ¿verdad? A cada uno de sus miembros les resulta asequible la participación plena en la misa, es decir, la participación sacramental. Si no hay coro, o sea, el lugar, como lugar, bueno, se busca otro. Y si es una iglesia pequeña, bueno, pues puede ser quizás sí, cercano al presbiterio. Además de la formación musical, se dará también a los miembros del coro una formación litúrgica y espiritual adecuada, de manera que, al desempeñar perfectamente su función religiosa, no aporten solamente más belleza a la acción sagrada y un excelente ejemplo a los fieles, sino que adquieran ellos mismos un verdadero fruto espiritual. Bueno, aquí nos dan los lineamientos para la formación. Tiene que haber formación musical, formación técnica, tanto de ejecución del instrumento como vocal, formación litúrgica y espiritual. En ocasiones hemos visto que se concentra solamente en algún tipo de formación. Para ser músicos de iglesia plenos, músicos litúrgicos plenos, tienen que tener estas tres líneas de formación. Por ejemplo, nos ha tocado con músicos profesionales, pero que no saben liturgia, que no les interesa la liturgia, porque cuando uno les dice que lo que hacen no es correcto, hasta se molestan. O que no tienen una vivencia espiritual, pues es un negocio, es porque los contratan y no comulgan, no se confiesan, no participan de la vida parroquial, etcétera, etcétera.
No, tenemos que tener estas 3 líneas: los coros, los cantores, los ministerios, formación musical, técnica, formación litúrgica y formación espiritual. Para lograr más fácilmente esta formación, tanto técnica como espiritual, prestarán su colaboración las asociaciones de música sagrada diocesanas, nacionales e internacionales, sobre todo aquellas que han sido aprobadas y repetidas veces recomendadas por la sede apostólica. Bueno, la Iglesia tiene instituciones para fomentar la formación musical. Hay universidad, hay conservatorios, están las actualmente que llamamos dimensiones de música litúrgica, de música sagrada. Tal es el caso de nosotros en la Arquidiócesis de Tlalnepantla, la dimensión de música sagrada de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Y es precisamente estos cursos, es una forma de buscar esto, ¿verdad? De formar, de ayudar a los fieles, a los coros, a los ministerios, en su servicio litúrgico, en su formación, en su preparación. Estamos trabajando en ello. El sacerdote, los ministros sagrados y los ayudantes, el lector, los que pertenecen al coro y el comentador pronunciarán los textos que les corresponde de forma bien inteligible, para que la respuesta del pueblo, cuando el rito lo exige, resulte más fácil y natural. Conviene que el sacerdote y los ministros de cada grado unan su voz a la de toda la asamblea de los fieles en las partes que corresponden al pueblo. Bueno, esta es una indicación de cómo debemos de ejercer ya nuestro ministerio, de cómo debemos de participar: sacerdote, los ministros sagrados, los ayudantes, el coro, etcétera. ¿Verdad? Hacerlo de una forma clara, prepararlo para que los fieles entiendan, responder con el pueblo para fomentar su participación. Bueno, queridos hermanos, iniciamos la lectura de este documento. Vemos que son cuestiones totalmente prácticas, aplicables, vigentes. Recuerden que es un documento que emana posterior al Concilio Vaticano II, a la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, donde trata de explicar, de hacer entender, porque hubo cosas que no se entendieron bien, hubo incluso errores que se estaban cometiendo por aquellos años. Entonces, pues nos aclara mucho. Pues vamos a continuar en las siguientes 2 sesiones, leyendo y comentando este documento, la Instrucción Musicam Sacram sobre la música sagrada. Que Dios les acompañe.